¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Somos muchos los apasionados del cosmos, ese manto de luces que se alza sobre nuestras cabezas, que podemos estar observando durante horas y horas, buscando en él estrellas, planetas, constelaciones, esperando pedir un deseo a esas estrellas fugaces, imaginar que viajamos por él y perdernos en su inmensa belleza, e incluso ver objetos voladores no identificados, que para aquellos que creemos en el fenómeno ovni significa mucho. Pero todo es más maravilloso cuando conocemos parte de este y podemos, a simple vista, identificar lo que vemos. El cosmos es maravilloso e infinito, pero también es misterioso. ¿Cuánto conoces sobre él? ¿Eres capaz de distinguir los objetos a simple vista? En estas fechas, la gente ha observado muchísimos objetos voladores no identificados. Hoy vamos a intentar, entre otras cosas, descartar algunos de estos vídeos que han circulado en estas fechas y que podemos confirmar que son planetas, estrellas o satélites. Aunque, por supuesto, otros de ellos siguen sin tener explicación y son sin duda ovnis, objetos voladores no identificados, porque ¿cómo es posible pensar que en tan inmenso universo no existe vida y que nosotros seamos los únicos habitantes? Sería todo más fácil pudiendo identificar con más facilidad los objetos en el cielo y teniendo unas nociones básicas de astronomía. Gracias a profesionales que dedican todo su tiempo y esfuerzo desde hace muchísimos años a estudiar el universo y a la avanzada tecnología, tenemos a nuestro alcance información muy valiosa que nunca está de más poner en práctica. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a La Séptima Puerta. Les habla Laila Kanji. Si te gusta la astronomía y la ufología, te apasiona mirar al cielo y quieres aprender más, hoy estará con nosotros un astrónomo que nos ayudará a resolver estas dudas. Hablaremos, entre otras cosas, de astronomía de posición y también del fenómeno ovni, por supuesto, desde el punto de vista científico y astronómico. Damos la bienvenida a Joel Núñez. Muy buenas noches, bienvenido, Joel. Hola, muy buenas noches, Laila. Un placer estar contigo en este programa y muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por tu tiempo, Joel, que sé que estás muy ocupado ahora. El placer es mío de tenerte aquí y sobre todo poder ayudar a la gente en un tema tan interesante como es la astronomía. La astronomía, digamos que es una ciencia, primero disciplina bastante ancestral que siempre ha estado ahí. Ahora, si te parece, explicaré un poquito lo que es, pero que sin embargo hoy en día, digamos, no es algo muy conocido por la gente en general, es algo que llama mucho la atención, pero hay bastante desconocimiento. Luego, si quieres, te comentaré en qué lo noto, en función de a lo que me dedico y demás. Sí, además, hablando de a lo que te dedicas, vamos a situar a la gente, porque nos están escuchando y, bueno, para aquellos que no te conozcan, que sepan un poquito quién es Joel Núñez. Es cofundador y actual presidente de Exostrato, la Sociedad Andaluza de Astrogeología, cofundador y director de operaciones de tour astronómico, soluciones astroturísticas, gestor del Departamento de Astronomía e instructor de la Escuela Española de Supervivencia y Bushcraft. Actual miembro de la Junta Directiva de la RADA, Red Andaluza de Astronomía, astrónomo divulgador del Cosmolarium del Castillo de Hornos en Jaén y cofundador de Star Breath, empresa de cosmética con polvo de meteorito. Formado en astronomía por la Escuela Española de Astronomía Alfonsus y en geología por la Universidad de Oviedo y la Universidad de Granada. Madre mía, qué currículum, Joel.
es lo que tenemos las personas curiosas, que al final siempre hacemos más muchas veces de lo que podemos, pero nos alegramos de ello. ¿A qué edad empezaste a formarte, Joel? Bueno, puede decirse que yo empecé a formarme, entre comillas, desde que tengo uso de razón, por lo menos en astronomía, que es el campo que nos atañe hoy, ¿no? Yo recuerdo que desde pequeño me encantaba ir a la biblioteca, encerrarme, era un ratón de biblioteca, de hecho, y me encantaba encerrarme en ella para leer precisamente libros de astronomía. Recuerdo concretamente una publicación que hacía Astroleon, que es la Asociación Leonesa de Astronomía, una publicación mensual, gracias a la cual, pues digamos, me enteraba de muchas cosas que por aquel entonces yo no comprendía, evidentemente, porque no tenía una formación reglada sobre la misma, pero que me ayudaba a avanzar un poquito más en cuanto al conocimiento general de lo que se estaba cociendo, aunque no lo entendiera mucho. Después, pues evidentemente ya empezó la formación reglada con 18 años, ¿de acuerdo? Después de terminar segundo de bachiller, y desde entonces esta ha sido continuada. En ciencia no hay un punto y final para la formación, sino que constantemente uno se tiene que estar reinventando, estar pendiente de los nuevos descubrimientos y demás. Claro, estar al día de todos los avances y descubrimientos. O sea que esto es vocación desde que naciste, ¿no? Precisamente yo siempre recuerdo decirle a mi madre que yo me sentía precisamente más de fuera de este planeta que de este mismo planeta, ¿no? Porque la verdad es que siempre me llama mucha atención, bueno, a mí, y me consta que a un montonazo de gente también, que luego les haré un poquito de spam, colegas también divulgadores, astrónomos y astrónomas, que llevan mucho tiempo dedicándose también a la astronomía, tanto desde el punto de vista profesional como el divulgativo. Genial, Joel, genial. Pues si te parece, vamos a empezar a explicarle un poquito a la gente que nos está escuchando, brevemente, aunque algunos ya lo sepan, qué es exactamente la astronomía y el estudio que realiza. Bueno, pues cuando nos enfrentamos a una primera definición de astronomía, digamos que podemos irnos a la Real Academia Española, al diccionario de la RAE, y nos encontramos con una definición correcta, pero bastante, digamos, sesgada. Digamos que hay dos tipos de astronomía, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la astronomía como disciplina técnica, como disciplina ancestral que lleva desarrollando la humanidad desde que ésta ha empezado a moverse por el mundo. Ya desde la prehistoria, desde el origen del primer Homo habilis o Homo habilis, ¿de acuerdo? Ese ancestro capaz de andar erguido y también de fabricar herramientas con los materiales y los recursos que daba la Tierra, las estrellas empezaron también a llamar su atención, ¿no? Entonces ahí estamos ante una astronomía que no era una ciencia, sino que era un cúmulo de conocimiento otorgado por la experiencia que permitía, digamos, predecir fenómenos interesantes, como por ejemplo las estaciones o la ciclicidad de las estaciones. En otras palabras, cuándo va a llegar la primavera o cuándo va a llegar ese periodo ideal para cosechar, para sembrar. Por tanto, ya estamos ante una astronomía que es también la primera herramienta de supervivencia de la que tenemos constancia, ¿de acuerdo? Porque servía para prever y predecir eventos climáticos y, por tanto, gestionar mejor las labores agricultoras. Por tanto, supervivencia, alimentación. Y luego tenemos la astronomía científica, que nace aproximadamente en el siglo XVII, con el nacimiento de la ciencia, el método científico y demás, con personajes como Sir Isaac Newton, por ejemplo, y esa es, digamos, una astronomía basada, como ya he sugerido, en un método científico, por tanto una astronomía científica encargada de estudiar los objetos, los procesos, los fenómenos, también la historia del universo, ¿de acuerdo? Del universo y de nuestra ubicación en el mismo. Por tanto, se encarga la astronomía científica de estudiar las estrellas, no solo interpretar sus movimientos como hacía la astronomía ancestral o la astronomía como disciplina técnica, sino también de intentar dar, aplicando el método científico, insisto, con las respuestas a cómo funcionan los objetos que en él se encuentran en el universo. Por ejemplo, planetas, estrellas, galaxias, nebulosas, agujeros negros, todo lo que hay en el mismo, ¿vale? Infinidad, porque claro, es lo que tú has dicho al principio. En esto nunca se deja de aprender, como en todo, pero supongo que cada día descubrís algo nuevo, ¿no? Exactamente. De hecho, desde hace 2 décadas, 20 años, digamos, los descubrimientos
que se han acontecido dentro del ámbito astronómico han sido literalmente exponenciales. También gracias a que ha sido exponencial el desarrollo de la tecnología desde entonces. Luego creo que hablaremos un poquillo sobre los observatorios astronómicos, y es que ahora disponemos de ojos enormes y que ven diferentes tipos de luz. Luego hablaremos un poquito sobre eso si quieres, y que nos permiten dar con cosas que hace 50 o 60 años era impensable dar con ellas, ¿de acuerdo? Entonces es evidente que cuanta más tecnología, más descubrimientos va a haber, y en los últimos tiempos estos están siendo pues inmensos y muy significativos. Sí, claro, la tecnología es una ayuda agregada a todo estudio. Bueno, Joel, un tema interesante que vamos a tocar hoy, sobre todo en estos tiempos y con todo lo que está ocurriendo. No está de más poder saber o aprender a diferenciar los objetos a simple vista, lo que conocemos como astronomía de posición. ¿Podrías hablarnos un poquito de ello? Los planetas, estrellas, satélites naturales y artificiales, asteroides, cometas, meteoroides. ¿Cómo con este método podemos distinguirlos? Bueno, es que el propio método es a simple vista, ¿de acuerdo? Digamos que no todo el mundo puede permitirse un telescopio, luego hablaremos sobre ello, consejos y demás, pero todo el mundo, o casi todo el mundo, salvo algunas personas desafortunadas que tienen otros métodos, ¿de acuerdo? Pero casi todo el mundo disponemos de dos sensores que son nuestros ojos y que son literalmente una maravilla, son herramientas de supervivencia también, ¿de acuerdo? Y como no podía ser de otra manera, también herramienta de supervivencia inspirada en las estrellas. Antes, digamos que os hablé un poquito de la astronomía como disciplina ancestral. Esta gente de nuestro pasado, nuestros ancestros, para predecir, por ejemplo, el orden de las estaciones, se basaba en la observación a simple vista del movimiento, de la dinámica aparente de los astros en el cielo, planetas, estrellas, etcétera. Entonces, si bien nuestros ojos son lentes o son instrumentos muy limitados o con una limitación técnica importante, nos permiten ver muchas cosas. Entonces, antes de hablar de los diferentes objetos que podemos diferenciar en el cielo, tenemos que tener presente que los cielos de hoy en día no son los mismos que los que se hallaban sobre la cabeza, por ejemplo, de Newton o de Copérnico o de Platón y Aristóteles, ¿de acuerdo? Aquellos eran cielos prístinos, cielos muy oscuros, cielos sin contaminación lumínica, donde la única que había quizá era la de la hoguera de una choza, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, sin embargo, asistimos a un momento de la humanidad en el que todo está electrificado, la contaminación lumínica es brutal y, por tanto, los objetos que vamos a ver en el cielo los vemos porque tienen un brillo bastante significativo. Dicho eso, si nos alejamos de la ciudad lo suficiente o de las luces urbanas, nos podemos encontrar con un panorama celestial que siempre cautiva, incluso a quienes nos encontramos con él con relativa frecuencia, es que es cautivador siempre, ¿de acuerdo? Que es el mismo cielo con el que se encontró en su día Newton, Platón, Aristóteles. Pero bien, sin ir más lejos, a la pregunta, ¿qué cosas podemos distinguir en el cielo? Digamos que a priori lo que vemos en el cielo son estrellas. Parece paradigmático, ¿no? El paradigma, astronomía, estrellas. De hecho, astronomía, la raíz léxica es astros, que significa estrella, y nomía o nomos, que significa medir. Por tanto, astronomía léxicamente es medir estrellas, medir cosas o parámetros de las estrellas. Ajá. Pero bien, en el cielo no solo hay estrellas, ¿de acuerdo? En el cielo, como muy bien has indicado antes, Laila, tenemos también planetas, tenemos también cometas, tenemos asteroides, tenemos satélites artificiales, tenemos el Sol, tenemos la Luna. Las cosas en el cielo se pueden medir a ojo desnudo, ¿de acuerdo? Con un parámetro que se denomina magnitud aparente o brillo aparente, que es básicamente un brillo relativo. Un brillo relativo, por poner un ejemplo, es el que puede tener el Sol. El brillo relativo del Sol es mayor que el brillo relativo de Venus, evidentemente porque el Sol está mucho más cerca de nosotros. Entonces el Sol es el objeto del cielo en general más brillante de todos, y lo vemos evidentemente de día. Después tenemos la Luna. La Luna es el segundo objeto más brillante de todos. Tanto Sol como Luna, a simple vista, tienen forma de disco. Tienen forma de disco plano, ¿de acuerdo? De hecho, en astronomía, cuando vemos un planeta a través de un telescopio, vemos el disco del planeta. Cuando estas cosas tienen esta forma circular plana, se denomina disco. Sin embargo, el resto de objetos que podemos ver por la noche, por ejemplo, o al atardecer o en el crepúsculo matutino, tienen forma puntual, es decir, forma de punto. Y estos ya son las estrellas, los planetas, los asteroides, los satélites artificiales. Bien,
Quizá lo que más pueda interesar a nuestros oyentes es cómo diferenciar cosas de noche. Por un lado tenemos las estrellas. Las estrellas son objetos, como he dicho, puntuales, con forma de punto, que sin embargo se mantienen fijas. Se mantienen fijas a lo largo de toda la noche, unas respecto a otras. Me explico. A medida que la Tierra va rotando sobre su eje, la bóveda celeste va girando en torno al eje de rotación de la Tierra. Pero la posición de las estrellas relativa respecto a otras estrellas no varía. Exacto. Por tanto, una estrella de la Osa Mayor, una estrella de la colita de la Osa Mayor, de la constelación Osa Mayor, siempre va a tener la misma posición respecto a la estrella del hocico de la misma constelación de la Osa Mayor. Sí. Y una cosa muy interesante de las estrellas es que parpadean, o centellean, tililan, como decía el poeta, ¿de acuerdo? Y este centelleo, este tililar, no es más que como un movimiento de luz intermitente, ¿de acuerdo? Como el de un faro. Entonces miramos a las estrellas y estas parpadean. Eso no es por otra cosa que por las enormes distancias que su luz atraviesa hasta llegar a nosotros, y también por la perturbación que hace la atmósfera o provoca la atmósfera cuando esta luz pasa por ella, ¿de acuerdo? Entonces, estrellas puntuales, movimiento fijo unas respecto a otras y parpadean. Perfecto. Todo lo contrario que los planetas. Los planetas son también puntuales, pero noche tras noche se desplazan respecto a las estrellas fijas. De hecho, planeta viene de estrella errante. Para los antiguos era una estrella, pero que no se mantenía fija o no tenía posición fija respecto al resto de estrellas, sino que se iba desplazando respecto a las estrellas fijas, ¿de acuerdo? Sí. Y no parpadean o centellean, salvo en condiciones muy excepcionales, como que se encuentren muy bajitos sobre el horizonte, ¿de acuerdo? Sí. O por lo que su luz o la luz que refleja, digamos, atraviesa más atmósfera y pueden parpadear un poquito, pero por lo general no parpadean. Y noche tras noche notamos que se ha desplazado un poquito más, o se han desplazado un poquito más respecto a la estampa de fondo de las estrellas fijas. Otro punto interesante para distinguir estrellas de planetas es el relativo a la posición. Las estrellas las podemos encontrar en toda la bóveda celeste, mirando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Sin embargo, los planetas siempre los vamos a encontrar en una línea imaginaria, ¿de acuerdo? Que a grosso modo recorre el cielo de este a oeste, y que no es otra que la línea descrita o la trayectoria descrita por el Sol a lo largo de su movimiento aparente en el cielo, definiendo lo que se llama eclíptica. Por tanto, los planetas, al igual que el Sol y la Luna, siempre salen por el este y por el oeste debido a la configuración de sus órbitas alrededor del Sol, el sistema solar, y siempre los vamos a encontrar en dirección este a oeste. Por tanto, si vemos un objeto que brilla mucho y está en el norte, pues puede ser una estrella, pues puede ser un satélite artificial, pero nunca va a ser un planeta, ¿de acuerdo? Porque los planetas siempre se mueven de este a oeste. Perfecto, Joel, qué maravilla, qué maravilla. Espero que haya quedado claro. Sí, perfecto, creo que lo has explicado muy bien y además resuelve muchas dudas también el movimiento que estás comentando de este a oeste, es un detalle bastante importante. Cómo saber dónde se hallan los puntos cardinales, eso sí que entra dentro de la astronomía de posición, ¿de acuerdo? Pues hay diferentes técnicas para hallar los puntos cardinales en función de las estrellas, con el asterismo del carro, que forma parte de la constelación Osa Mayor, con Casiopea, es decir, en nuestro hemisferio, buscando la estrella polar, cuya proyección sobre el horizonte nos indica el norte geográfico y demás, pero con la brújula de cualquier móvil, o una brújula estándar, incluso el modo supervivencia, como muy bien sabes, Laila, se puede fabricar con una aguja imantada y un pequeño barreño con agua. Sí. Podemos hacernos una idea de los puntos cardinales y, por tanto, de en qué dirección se halla un objeto u otro. No obstante, saber que los planetas se mueven de este a oeste también plantea una brújula celeste, ¿de acuerdo? Porque si sabemos que esto es un planeta, ya podemos hacernos una idea de dónde está el este, dónde está el oeste y, por tanto, dónde está el norte y dónde está el sur, ¿de acuerdo? Sí. Joel, ahora que estamos hablando de todo esto, pasamos a hablar un poquito de los satélites naturales y artificiales, si te parece. Por supuesto. En el cielo otras cosas que podemos encontrar son, como muy bien has dicho, satélites. Pero el único satélite natural que podemos encontrar o ver a simple vista, todo de lo que estamos hablando ahora es a simple vista, ojo desnudo, sin instrumentación óptica, ¿de acuerdo? Sin cosas que aumenten, es la Luna, que es el satélite natural de la Tierra.
hay otros muchos mundos en el sistema solar que tienen satélites. De hecho, todos los planetas del sistema solar, con excepción de Mercurio y Venus, presentan satélites naturales, ¿de acuerdo? Todos. Pero el único que podemos ver a simple vista es la Luna. Y la Luna, ya hemos dicho que es el segundo objeto de la bóveda celeste que más brilla en general, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que todo el mundo, sobre todo los fanáticos y las fanáticas del misterio, la Luna la conocen bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, nada más que decir. Sí que lo que nos puede confundir un poquito son los satélites artificiales. Y los satélites artificiales no son más que objetos que orbitan alrededor de un planeta, en este caso el nuestro, de la Tierra, pero a diferencia de los satélites naturales, están fabricados por el hombre. De ahí el nombre de satélite artificial. ¿Y cómo diferenciar estrellas y planetas de satélites artificiales? Pues muy sencillo. Un satélite artificial siempre va a ser puntual, es decir, va a tener forma de punto, igual que estrellas y planetas, pero a diferencia de las primeras, no centellean, no parpadean. Y a diferencia de los segundos, que hemos dicho que los planetas tienen un movimiento aparente respecto a las estrellas fijas, pero con el paso de las noches, los satélites artificiales tienen un movimiento aparente perceptible a simple vista. O sea, tú un planeta, Marte, por ejemplo, no lo ves moverse en el momento, ¿de acuerdo? No, o sea, no ves el movimiento continuo. Sin embargo, un satélite artificial sí, ves el fondo estrellado y ves el satélite moviéndose, y ese movimiento lo puedes percibir fácilmente en 10 segundos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí. Otra cosa con la que podríamos confundir satélites artificiales son los aviones o los drones. ¿Cómo distinguir entre aviones, drones y otro tipo de objetos artificiales de satélites artificiales? Bien, hemos dicho, satélites artificiales son puntos de luz fija que se desplazan. Aviones, drones y demás suelen tener luces parpadeantes, que son luces de posición, ¿de acuerdo? Por tanto, una cosa que parpadee con una luz roja o verde, ¿de acuerdo?, de forma intermitente, es un avión, o un dron o equivalente, pero no un satélite. Los satélites no parpadean, ¿de acuerdo? Sí, Joel, es importante porque ahora que estamos tocando el tema del movimiento, con todo lo que está ocurriendo, que ahora después lo vamos a tocar un poquito si te parece, no solamente hay que fijarse en el cielo, pues en lo que estamos contando de puntual, los centelleos, sino también el movimiento, ¿no? Porque algunos de los objetos que se están avistando pues pueden ser aviones, pueden ser drones, y entonces es importante para saber diferenciar una cosa de otra. Correctamente, Laila. Precisamente los satélites artificiales, al igual que como Venus, como veremos luego, son precisamente los objetos que más suelen confundirse con ovnis, con objetos voladores no identificados. Ahora hay en el cielo enjambres de más de 60 satélites. De hecho, creo que por todos es conocida la agencia espacial SpaceX, ¿de acuerdo?, del emprendedor y físico sudafricano Elon Musk, que ha puesto hace poco otros 60 satélites, ¿de acuerdo? Otros 60 satélites dentro de un proyecto llamado Starlink, que pretende ofrecer cobertura de internet de banda ancha y a toda velocidad para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pues satélites no solo de esos Starlink, sino de otros muchos, e incluso satélites que ya no están operativos, sino que orbitan alrededor de la Tierra en forma de basura espacial, hay mogollón. Por tanto, no es difícil observar en una noche un satélite artificial porque hay muchísimos. Hoy en día que tenemos smartphones con cámaras muy buenas y por tanto también tenemos aplicaciones muy buenas, podemos con una de estas aplicaciones saber cuándo van a pasar y qué tipo de satélites van a pasar una noche, ¿de acuerdo? Digamos que los satélites, el cómo se mueven depende mucho del tipo de satélite que sea. No me voy a meter mucho, pero así a gran escala hay satélites de baja órbita, hay satélites geoestacionarios, hay satélites de órbita alta y demás, y cada uno tiene un movimiento aparente. Pero hemos dicho que todos se mantienen o se perciben como puntos de luz fija, no parpadeante, y con movimiento aparente, ¿de acuerdo? Y si tenemos duda de qué satélite puede ser, es tan fácil como consultarlo en internet o incluso en una aplicación que te lo dice en tiempo real. Sí. Es muy importante, antes de inferir o de sentenciar si algo es un ovni o no, un ovni de naturaleza extraterrestre, quiero decir, descartar todas las posibilidades. Es fundamental. Sí, claro, eso es lo que queremos intentar hoy, porque hay que descartarlo todo. Hay que buscar explicaciones hasta que ya no quede ninguna. Luego, si te parece, comentas cuál es la aplicación y cuando el programa termine la comparto en la página de Facebook y de La Séptima Puerta con toda la información restante. Sí, hay una aplicación precisamente que se llama Heavens Above, el cielo encima, ¿vale? Que está en la App Store
y esa, por ejemplo, está muy chula. No obstante, luego te la paso y la compartes. Vale, perfecto, Joel, porque, por ejemplo, lo que has comentado de cómo se mueven los objetos, vamos a descartar que no se mueve en triángulo o de izquierda a derecha a una velocidad ultra rápida. Ahí ya entraría en objeto volador no identificado. Por ejemplo, ese tipo, de hecho, a mí de pequeño me gustaba bastante leer sobre esos temas, ¿de acuerdo? Porque siempre fue muy curioso, y sí que en la historia de la ufología me consta que hay algunos casos interesantes, precisamente de pilotos militares que han visto artefactos similares a los que tú comentas, pero que curiosamente son muy parecidos en cuanto a morfología, esa morfología triangular, con 3 luces de posición y demás, a aviones stealth o aeronaves stealth, aeronaves tácticas, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces es muy interesante también intentar estar al corriente, aunque eso no siempre es fácil, porque cada gobierno, sobre todo ese tipo de cosas, las tiene bastante en secreto, pero que aún así, dentro de lo posible, hoy en día con internet no es igual que en los años 60, que era imposible saber lo que estaban haciendo. Hoy en día también, pero es un poquito más fácil. Entonces es importante también no solo lo que se cuece encima, sino lo que se cuece dentro de nuestra propia atmósfera. Sí, porque además, como hemos dicho al principio, la tecnología que tenemos hoy es muy avanzada y, bueno, la que no sabemos por qué tendrán oculta. Exactamente, y oculta, en fin. Yo personalmente, si fuera representante de un gobierno, fuera militar, desarrollador de este tipo de artefactos, daros cuenta de que hay mucho espionaje industrial también y demás, y al final, bueno, eso pasó de hecho durante la Guerra Fría, a finales de los años 60 y principios de los 70 y demás. Entonces es hasta cierto punto entendible. No obstante, hoy en día, en plena era de la comunicación, en plena era del libre acceso, o libre entre comillas, a la información, sobre todo si tenemos un buen sentido crítico, fundamental para poder buscarla, ¿de acuerdo? Sí. Digamos que es relativamente sencillo. No obstante, es verdad que sigue habiendo muchas cosas ocultas. Sí, bueno, en eso estamos. En intentar primero buscar explicación y después lo demás ya intentamos buscar información y averiguar, o por lo menos preguntarnos qué puede ser. Exactamente. Cielo, otra de las cosas que podemos encontrar, y que creo que era lo que habías dicho antes también, son meteoros, ¿de acuerdo? Son, bueno, por un lado asteroides, por otro lado meteoroides, ¿vale? Digamos que dentro de esta colección de objetos que tenemos en el cielo, hemos visto las estrellas, los planetas, los satélites artificiales, la luna, el sol. Hay veces que podemos encontrarnos con un asteroide, pero los asteroides en general no se ven a simple vista, porque suelen estar muy lejos y suelen ser súper chiquitines. De hecho, un asteroide, a diferencia de un planeta, es un cuerpo tan pequeñito, tan chiquitín, que no ha conseguido juntar o coleccionar la suficiente gravedad como para adquirir una forma esférica, ¿de acuerdo? Como sí lo ha hecho un planeta. Entonces, el ser tan chiquitín y el estar tan lejos hace que sea prácticamente imposible verlo a simple vista, y sin necesario para ello disponer de instrumentación óptica, ¿de acuerdo? Lo que sí es posible ver son meteoros, o como popularmente son conocidos o llamados estrellas fugaces. Uh-huh. Y un meteoro, yo creo que toda la gente puede imaginarse lo que es. Un meteoro es una partícula que puede proceder de un asteroide, puede proceder de un planeta, es un fragmento, puede proceder de un meteoroide. Ahora explicar la diferencia entre asteroide y meteoroide, ¿de acuerdo? Y es una partícula que entra a muchísima velocidad en la atmósfera de la Tierra. Esta velocidad puede ser perfectamente de 60 km por segundo. Y por la fricción lo que hace es que quema el aire que hay a su alrededor. En términos físicos se dice que se ioniza, carga de electricidad el aire que hay a su alrededor, de modo que se genera esa cola que vemos todos de las estrellas fugaces. Esa cola que vemos no es más que material ardiendo, básicamente, ¿de acuerdo? Cuando esto entra en fricción con el aire. Eso es lo que son los meteoros y estrellas fugaces. Y hay algunas veces concretas del año en las cuales tenemos o podemos presenciar un fenómeno precioso que son las lluvias meteóricas, o famosas lluvias de estrellas fugaces. ¿Quién no ha visto alguna vez, o por lo menos escuchado hablar de las Perseidas o famosas lágrimas de San Lorenzo de mediados de agosto, por ejemplo, ¿no? Sí. Y estas lluvias de estrellas fugaces no son más que, digamos, restos de la cola de un cometa, que quedan por ahí orbitando alrededor del Sol, y cuando la Tierra pasa por ese sector de su órbita, digamos, se las come todas. De modo que esa noche da la impresión de que caen un montón de estrellas fugaces.
Todas las noches pueden caer estrellas fugaces o partículas sobre la atmósfera, ¿de acuerdo? De hecho, de media, al día, si no recuerdo mal, cae sobre la atmósfera terrestre 100 toneladas de material interplanetario. 100 toneladas de material interplanetario, ¿de acuerdo? Entonces, meteoros... Sí, disculpa, Laila. No, impresionante, digo, que es impresionante. La verdad es que sí. Meteoros o estrellas fugaces. Pero luego hay veces que lo que entra en la atmósfera no es una particulita, sino que es un particulón, hablando en plata, es una cosa más grande, ¿de acuerdo? Que puede tener el tamaño de un puño o el tamaño de un coche. En ese caso, lo que se produce ya no es el efecto luminoso del meteoro o la estrella fugaz, sino que es tan grande, ¿de acuerdo?, que al atravesar la atmósfera puede llegar a reventar debido a las fuerzas de presión entre la atmósfera y este. De modo que la atmósfera no es capaz de volatilizarlo o de desintegrarlo del todo, como si la particulita del meteoro o la estrella fugaz, y lo revienta. Y es cuando tenemos el fenómeno luminoso del bólido, el bólido o la bola de fuego. Muchas veces también confundida con ovnis o con objetos voladores no identificados. Y que no deja de ser una estrella fugaz, pero superchetada, ¿de acuerdo? Una superestrella fugaz que no avanza tan rápido, parece que avanza más lento, y eso es porque el efecto luminoso del bólido se genera en capas de la atmósfera más cercanas al suelo, más bajitas, más cercanas a nosotros, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es un fenómeno impresionante. ¿Te acuerdas que antes he dicho que en general el Sol es el objeto más brillante del cielo y en general la Luna el segundo objeto más brillante del cielo? Pues he dicho en general porque hay veces que un bólido, si el pedrusco que cae en la atmósfera es lo suficientemente grande, puede llegar a brillar incluso más que la Luna y el Sol, aparentemente. Y un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el año 2013 en Chelyabinsk, una ubicación rusa que presenció la caída de un meteoroide, ahora explicaré lo que es, sobre la atmósfera, y un reventón que causó bastantes daños materiales, un montón de heridos, y dejó residuos rocosos en el suelo, que es lo que llamamos meteoritos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un meteorito? Tú tienes una particulita que está por el cielo, está por el espacio. La Tierra, con su fuerza de gravedad, se lo zampa. Bien, si esta particulita es chiquitina, es del tamaño de un granito de arena, de una playa, por ejemplo, tenemos un meteoro o estrella fugaz. Si es más grande, tenemos un bólido. Y el bólido puede o desintegrarse del todo o no desintegrarse del todo. Si no se desintegra del todo, fragmentos de este bólido pueden llegar a alcanzar el suelo. Y es lo que llamamos meteorito. Y eso es muy importante que quede claro. Más que nada para no generar confusión, por ejemplo, en agosto, cuando dicen, esta noche es la lluvia de meteoritos de las Perseidas. No, mal, error. Eso no son meteoritos, esos son meteoros, ¿de acuerdo? Meteorito es el residuo rocoso que cae a la Tierra, por tanto que tú puedes coger, que puedes oler, que puedes chupar. Os lo digo porque hay muchos geólogos que chupan las rocas para saber si son sal o no sal, yo no lo hice nunca, pero bueno. Son las cosas materiales que puedes tocar, ¿de acuerdo? Si no cae, no es meteorito. Meteorito tiene que impactar contra la Tierra. Por tanto, la mayoría de meteoritos, si no todos, proceden de eventos luminosos de bólidos. Nunca vamos a tener una Perseida, o a priori nunca vamos a tener una Perseida o un meteoro que deje un meteorito. ¿Por qué? Porque la partícula es súper chiquitina y se desintegra del todo debido a las altas temperaturas alcanzadas durante su trayectoria en la atmósfera, ¿de acuerdo? Claro, sí, por eso cuando vemos las estrellas fugaces lo que vemos es como has dicho tú, con esa cola que has comentado antes. Exactamente. La cola es la misma que la del bólido, ¿vale? El bólido genera también una cola, de hecho el bólido no deja de ser una estrella fugaz súper chetada, súper grande, súper inmensa, pero producto del ingreso en la atmósfera de un objeto mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de fenómenos, bólidos, meteoros, meteoroides, meteoritos, que son los residuos rocosos de un bólido, ¿de acuerdo?, pueden proceder de asteroides, hemos dicho que también planetas, incluso de la Luna, hay meteoritos que proceden de la Luna o de Marte, ¿de acuerdo?, pero en general proceden de asteroides o meteoroides. Un meteoroide no deja de ser un pedrusco espacial que puede tener el tamaño de entre unos centímetros y unas cuantas decenas de metros. Y un asteroide sin más, un pedrusco espacial del tamaño de la forma de una patata, pues más grande que un meteoroide y más pequeño que un planeta enano, ¿de acuerdo? Como puede ser Plutón. Eso es lo que llamamos asteroide. Bien, pues de asteroides y meteoroides son la mayoría de eventos meteóricos que tenemos. Y de los cometas, que son asteroides congelados, porque se formaron, o se cree que se forman
más allá de la órbita de Plutón, ¿de acuerdo? En la periferia del sistema solar, no dejan de ser asteroides congelados, ¿de acuerdo? De los cometas suelen proceder las famosas lluvias de estrellas, que tenemos un montón a lo largo de todo el año. Tenemos las Perseidas, tenemos las Oriónidas, hace poco fueron las Etacuáridas, ¿de acuerdo? Bueno, Joel, yo estoy aquí la primera que me encanta, me apasiona este tema, que como ya sabes, pues he estado en el curso de supervivencia en 3 ocasiones y bueno, una de las cosas que se toca es la astronomía. Lo recomiendo porque es súper interesante y enriquecedor. Pero bueno, Joel, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de Andrómeda, el objeto más lejano perceptible a la vista? Correcto. Y es que antes hemos hablado de todas las cosas o casi todas las cosas que podemos ver en el cielo. Recapitulando, el Sol, la Luna, estrellas, dentro el Sol en la bóveda celeste diurna, la Luna en la bóveda celeste o diurna o nocturna, ¿de acuerdo? Por todo se ha sabido que hay veces que se puede ver de día. Y luego lo que sí se ve en la bóveda nocturna son estrellas, planetas, cometas, se pueden ver. Hace poco, de hecho, pasó uno famoso, el Atlas, ¿de acuerdo? Que se desintegró. Asteroides, meteoroides, bólidos, meteoros, que son fenómenos luminosos producidos por asteroides o por meteoroides o por fragmentos de asteroides, ¿de acuerdo? Pero es que también podemos ver cosas que están más allá de nuestra galaxia. Y antes de hablar de esto tenemos que tener claro una cosa. Todo lo que he dicho antes, estrellas, planetas, asteroides, todo eso, todas las estrellas que vemos y todas las cosas que vemos en el cielo nocturno, desde nuestro punto de vista, son de nuestra galaxia. Son de la galaxia Vía Láctea, absolutamente todas las estrellas visibles a simple vista, ¿de acuerdo? Que a simple vista, con unas condiciones idóneas de oscuridad y demás, se pueden contabilizar unas 4.000 y pico estrellas, ¿de acuerdo? En un hemisferio y otras 4.000 y pico en el otro hemisferio. A ojo desnudo, quiero decir. Pues todas esas son de nuestra galaxia. Pero en el cielo también podemos percibir a simple vista otros objetos diferentes. Por un lado, nebulosas. Nebulosas como la gran nebulosa de Orión, M42 según el catálogo Messier. Las nebulosas como la gran nebulosa de Orión, que se encuentra en la espada que cuelga del cinturón de la constelación de Orión, un personaje de la mitología griega, ¿de acuerdo? Sí. Son criaderos de estrellas, guarderías estelares, ¿de acuerdo? Y esas nebulosas también forman parte de nuestra galaxia, salvo que nos vayamos al hemisferio sur, en cuyo caso podemos ver un par de nebulosas a simple vista muy interesantes, que en realidad son otras 2 galaxias, satélites de la nuestra, satélites naturales de la nuestra, que son las famosas nubes de Magallanes, la grande y la pequeña. Pero bueno, dentro de nuestro hemisferio, el hemisferio norte, todo lo que hay es de nuestra galaxia, salvo un objeto visible a simple vista, que es, como muy bien has indicado, Andrómeda. La gran galaxia de Andrómeda, ¿de acuerdo? Que se halla a 2,5 millones de años luz de nuestra ubicación, nuestra humilde ubicación en el sistema solar y en la galaxia, ¿de acuerdo? Para quien no lo sepa, un año luz, a pesar de lo que podría parecer por el nombre, no es una unidad de tiempo, sino que es una unidad de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. En el universo las cosas están tan lejos y son tan grandes que utilizar el metro, el kilómetro, pues no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que utilizar otras medidas, y una de ellas es el año luz. Pues la galaxia Andrómeda se encuentra a 2,5 millones de años luz de nosotros. Es decir, cuando miramos Andrómeda a simple vista, en un cielo suficientemente oscuro, estamos viendo Andrómeda como era hace 2,5 millones de años. A mucha gente ya se le habrá encendido la bombilla. Cuando miramos al cielo estamos mirando al pasado realmente, porque la luz no tiene una velocidad instantánea e infinita. La luz es muy rápida, es lo más rápido que conoce la física, nada se puede desplazar más rápido que la luz, ¿de acuerdo? Pero no es infinita, por tanto siempre que miramos a las estrellas miramos al pasado. Y ver Andrómeda es ver 2,5 millones de años en el pasado, lo cual, según a quien se lo digas, pues le puede llamar cuanto menos la atención. Exactamente. Bastante interesante. Es que yo creo que todo lo es. Así es que el tiempo pues se está pasando volando. Creo que podríamos estar hablando años luz, nunca mejor dicho. Vamos a entrar en un tema que a mucha gente le va a interesar, es bastante interesante. ¿Por qué no nos comentas un poquito acerca del observatorio astronómico más antiguo que existe y el más moderno?
Bueno, esa pregunta me pareció muy curiosa porque hoy en día, bueno, existe un montón de observatorios astronómicos. Como un observatorio astronómico no deja de ser un enclave desde el cual se hace astronomía, ya sea como disciplina ancestral o como disciplina técnica o como disciplina científica, ¿de acuerdo? Entonces, observatorio astronómico tenemos, o es el que tenemos aquí en Granada, en Granada, no, perdón, en Almería, en Calar Alto, el famoso complejo de telescopios de Calar Alto, y un observatorio astronómico es también el que tenemos en Stonehenge, en Inglaterra, este círculo de estructuras megalíticas, ¿de acuerdo? Que realmente era un observatorio astronómico, y eso se sabe por alineamientos astronómicos que tiene respecto a puntos muy concretos del año de posiciones solares, solsticios y equinoccios y demás. Bueno, el observatorio astronómico más antiguo del que se tiene constancia, digamos que está disputado, o ese rol, ese logro está disputado entre el círculo de Goseck, que se encuentra en Alemania y cuya construcción se estima aproximadamente en el 5000 antes de Cristo. El círculo de Goseck es un círculo de empalizadas, ¿de acuerdo? De empalizadas de estructuras verticales, muy parecido a Stonehenge en Inglaterra, pero en Alemania, en Goseck, Alemania, que por cierto muy cerquita de Goseck se halló también el que se considera el primer planisferio celeste de la historia, que es el disco celeste de Nebra, ¿de acuerdo? Sí, he leído sobre él. Pues o este o Karnak. Karnak es un antiguo observatorio astronómico, se interpreta como observatorio astronómico, que se empezó a construir en Francia, se estima que en torno al 6000 antes de Cristo, y que se terminó de construir entre el 6000 y el 2000 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Ambos, tanto el círculo de Goseck como las estructuras de Karnak en Francia, digamos, permiten predecir y permiten dar con los momentos del año en los que se producen momentos clave, que son solsticios y equinoccios, es decir, la llegada del verano o el invierno y de la primavera o el otoño. Sí. Hemos dicho antes que la astronomía empezó siendo una herramienta de supervivencia y la alimentación es una necesidad de supervivencia brutal. Por tanto, tenemos que predecir el clima. Después, pues hay otros ejemplos, tenemos Stonehenge y demás. Luego tenemos el más moderno. ¿Cuál es el observatorio más moderno? Bueno, pues la verdad es que hay varios proyectos. Digamos que para el 2024, si no recuerdo mal, se iba a inaugurar el ELT, que es un observatorio ya no como estos de antes, sino ya observatorio como hoy en día, o sea, creemos que es un observatorio, pensamos que es un observatorio con sus telescopios enormes y demás, ¿de acuerdo? Que tiene la pretensión de ser el mayor telescopio óptico del mundo, ¿de acuerdo? El ELT, de hecho, allí en Chile, en el desierto, en el Paranal, en Chile, ¿de acuerdo? Viene, o es acrónimo de, o son siglas de telescopio extremadamente grande. Y se tiene, ahora está funcionando el VLT, que es Very Large Telescope, un telescopio muy grande, ¿de acuerdo? Y las dimensiones que va a tener este telescopio son de 39 metros de diámetro, un espejo principal de 39 metros, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante... es un tochazo. Si ponéis en internet telescopio extremadamente grande en Chile, una cosa curiosa es que lo están construyendo el ESO. El ESO es el Observatorio Europeo Austral, que se halla precisamente en Chile, pero está llevado por astrónomos europeos. Bueno, sí, por astrónomos y astrónomas chilenos y de todo el mundo en realidad, pero es un proyecto latino-alemán, ¿de acuerdo? Entonces Europa tiene un papel interesante. Eso en cuanto a observatorio óptico moderno, porque luego hay observatorios astronómicos que no son de telescopios ópticos, sino que son de antenas, que a mí me consta que la gente aficionada al misterio le encantan las antenas. Bien, pues esos son lo que se llaman observatorios de radiotelescopios. Sí. Y uno de los más grandes e importantes de hoy en día es el complejo de radiotelescopios ALMA, ¿de acuerdo? ALMA, que está ubicado también en Chile y está operado por el ESO, el Observatorio Europeo Austral. ALMA, por ejemplo, es el observatorio que fue clave para la obtención de la primera famosa fotografía real de un agujero negro, que se hizo pública el año pasado. Y otro observatorio brutal en el que se está trabajando es el SCA, que es el Square Kilometer Array, ¿de acuerdo? Yeah. O complejo de radiotelescopios kilométrico, que es una red de radiotelescopios que va a estar ubicada y se está empezando a ubicar tanto en África como en Australia, y que
pretende, digamos, obtener la mayor cantidad de datos y con una precisión nunca vista hasta entonces, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamamos interferómetro, que es lo mismo que ALMA. ALMA es un interferómetro, y un interferómetro no deja de ser muchos telescopios pequeños o radiotelescopios, antenas pequeñas, ¿de acuerdo? Pero que funcionan como uno solo. De modo que si tienes muchos telescopios en África y muchos telescopios en Australia, como pretende el proyecto SCA, es como si tuvieras un radiotelescopio del tamaño de todo África y desde ahí hasta Australia. Es lo que se llama interferometría. Gracias a ella se obtuvo la primera imagen del agujero negro, ¿de acuerdo? Así a modo de curiosidad. Bien, y luego, observatorios, ya sabéis que hay en el espacio también. Tenemos el telescopio espacial Hubble, el Kepler, que son observatorios que orbitan alrededor de la Tierra. Fijaros el contraste existente entre los observatorios primitivos, como el círculo de Goseck, y los observatorios modernos. Avances técnicos brutales. Evidentemente, los objetivos eran diferentes, ¿de acuerdo? Pero ambos son críticos en la historia de la astronomía. Bueno, sé que no todos hablan inglés, pero amazing, awesome, impresionante. Una preguntita que te quería hacer que me causa curiosidad. Y es que hace unos años estuve en Almería, yo la visito muchísimo tanto a nivel cultural como a nivel de senderismo y misterio, por supuesto, y quisimos entrar a visitar el observatorio de Calar Alto. Si mal no recuerdo, valía 200 euros entrar. ¿Sabes si se puede visitar hoy en día? El observatorio de Calar Alto lo están llevando ahora una empresa de divulgación astronómica que se llama Azimut, ¿de acuerdo? Que está gestionada por astrofísicos tanto del Instituto de Astrofísica de Andalucía como del propio telescopio de Calar Alto. Y sí me consta que hay veces que hacen o abren sus puertas al público en momentos muy concretos, pero en general se puede visitar el observatorio de Calar Alto previa reserva de cita. Vale, perfecto. Es entrar en la página web, contactar si no hay una agenda consensuada en la propia página y ya está. Pero vamos, que es impresionante, desde luego. Bueno, Joel, vamos a darle un poquito de caña, que esto me tiene a mí... Bueno, te he mandado unos vídeos, no sé si viste los últimos, para comentarlos aquí un poquito en el programa, del tema de la ufología y esos objetos que se están viendo en el cielo, que después de todo lo que has explicado, bueno, pues la gente va a poder distinguir mucho más fácil una cosa de otra. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, porque yo, este vídeo que te mandé, que luego lo subiremos para que la gente lo vea, me lo mandó mi mejor amiga. Este vídeo en el que aparecen como dos círculos, que es uno dentro de otro, que giran, color grisáceo, ha grabado muchísima gente en diferentes lugares. Evidentemente, no es lo mismo al verlo en internet que te lo envíe una persona de total confianza y además de aquí al lado, hablo de unos pocos kilómetros de distancia. Y me dijiste que era Venus. Explícanos esto porque es muy curioso. Vale, hace relativamente poco, concretamente cuando empezó la cuarentena, debido a la desafortunada situación pandémica que nos ha tocado vivir, empezaron a surgir un montón de vídeos de ese estilo, ¿de acuerdo? Incluso hay algún medio grande, algún medio de comunicación grande, cuyo nombre no voy a citar, pero es bastante vanguardista, ¿de acuerdo? Si hay alguien avispado ya se habrá dado cuenta, que se ha hecho eco precisamente de esos ovnis que se estaban viendo desde todo el mundo y grabando desde todo el mundo. Bien, antes hemos dicho que el Sol es el objeto más brillante del cielo, en general, la Luna el segundo. Pero tenemos a Venus, que es el tercer objeto más brillante del cielo en general, y es que brilla mucho, no en vano se le llama lucero del alba o lucero de la tarde, respectivamente, si sale o es visible durante el crepúsculo matutino, es decir, al amanecer, o durante el crepúsculo vespertino, es decir, al atardecer, ¿vale? De hecho, Venus es el único objeto que no es el Sol ni la Luna, o un bólido, que se puede ver de día. Fijaros si es brillante o no, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa? En estos tiempos de cuarentena hay mucha gente que por el aburrimiento, por lo que sea, se ha dedicado a mirar al cielo, lo cual es muy interesante, porque así gracias a ello la gente que nos dedicamos a esto tenemos más trabajo, ¿de acuerdo? Porque se generan más vocaciones y demás. Entonces, viendo esa lucecita tan brillante que realmente siempre ha estado ahí, han decidido sacar sus flamantes smartphones, como el que yo tengo ahora en mi mano, decir, ostras, mi smartphone tiene una cámara de la rehostia, de hecho me lo compré por eso, por su cámara Leica, madre mía, esto voy a grabarlo con esto y voy a sacar unas animaciones de la hostia, vale. ¿Qué pasa? Que este tipo de cámaras de nuestros smartphones
aunque hacen el apaño, no están hechas para enfocar y fotografiar objetos que se encuentran a distancias astronómicas, y nunca mejor dicho, ¿de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Entonces hay un efecto óptico de desenfoque, ¿de acuerdo? Que es el que se ha producido en esos vídeos. Tú cuando intentas enfocar algo que está muy, muy, muy distante, y ya ni te cuento a nivel astronómico, Sí. ¿de acuerdo? Estas cámaras no tienen la suficiente capacidad resolutiva como para enfocarlo. De modo que se generan esos anillos que debido también a las turbulencias con la atmósfera parece que se agrandan, se empequeñecen, por tanto que se alejan y se acercan. Y eso es lo que a esta gente o a mucha gente le empezó a traer pues de cabeza, ¿no? Y empezaron a compartir en las redes sociales y demás. Sí, porque además es verdad que lo más curioso de esto es el mismo vídeo, la misma forma, las mismas esferas que forman ese círculo que parece girar, el mismo lugar, y otra cosa que me parece muy curiosa es que es muy grande. Claro, yo cuando lo comenté a mi amiga y a las personas cercanas, es Venus, me dijeron, pero sí es muy grande. Es verdad que yo con el móvil, bueno, lo tengo por la cámara, por supuesto, porque me encanta la fotografía y el vídeo, y cuando enfocamos la luz, y en este caso la luna, se desenfoca la cámara y no la capta como es, ni por asomo, vamos. Aunque bueno, se puede conseguir hacerlo, claro. Exactamente, es un efecto de desenfoque. Pero no solo pasa con Venus, lo que pasa a Venus es el que más llama la atención porque es muy brillante. De hecho, hay muchos casos históricos de confusión de ovnis precisamente con objetos como Venus. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues hablando de, o yendo a la fuente del testimonio de cuando fue observado, ¿de acuerdo? El presunto fenómeno de ovni, luego irnos a un simulador de planetario virtual o un simulador del firmamento virtual, por ejemplo el Stellarium, que es gratuito y es muy bueno, es con lo que más tiramos, y viendo, andas, justo en este momento precisamente Venus era visible en ese momento de la historia y a esa hora, justo en ese momento antes del atardecer o del amanecer, ¿no? Entonces es muy curioso. Pero no solo pasa con Venus, ese efecto de desenfoque pasa también con la Luna, o puede pasar con la Luna, puede pasar con Júpiter, puede pasar, en fin, la Luna está cerquita, la Luna con el móvil, más o menos, si tienes buen pulso y demás, y una buena cámara, puedes resolverla y enfocarla, pero objetos puntuales, es decir, lo suficientemente lejos como para tener forma de punto, como estrellas o planetas, es que no vas a conseguir enfocarlo en la vida y te van a salir esos anillos de desenfoque, ¿de acuerdo? Totalmente. Y otro vídeo que hay que está circulando por las redes, que seguro que lo has visto, te mandé uno también para comentarlo. Esas luces que van juntas, puntuales, que como hemos comentado antes son satélites, muchos puntos brillantes juntos. Precisamente lo que he comentado antes, y antes he hecho referencia a los satélites Starlink de la agencia espacial de Elon Musk, SpaceX, ¿de acuerdo? Y este hombre, o esta agencia, lo que pretende es otorgar un servicio de internet o de banda ancha de alta velocidad en todo el mundo. Entonces, para ello, pensaron, con bastante lógica, que no bastaba con lanzar un satélite, sino enjambres de satélite, lo que se llama colmenas de satélites. Entonces, cada poco están lanzando colmenas de 60 satélites. Y todos estos van muy ordenaditos por el cielo, es que van en formación, literalmente en formación, uno tras otro, en momentos muy concretos. De hecho, una curiosidad es que está generando bastante polémica en el mundo de la astronomía y de la astrofotografía, ¿de acuerdo? Porque digamos que están teniendo un impacto bastante importante en las observaciones astronómicas, tanto amateur como científicas. Entonces por eso están ahí intentando ver qué se puede hacer, si bajar la reflectividad de los satélites y demás para que no reflejen tanta luz solar, pero sí, digamos que ahora mucha gente está viendo formaciones de un montón de luces que se mueven una tras otra, muy muy ordenaditas en el cielo, y son satélites, ¿de acuerdo? Las misiones espaciales, daros cuenta de que tienen un desarrollo súper metódico, y cuando se pone una cosa ahí arriba está todo calculado a la perfección, o sea, no es de extrañar, y menos si quieres ofrecer un servicio de internet de gama ultra alta, ¿de acuerdo? Que los satélites vayan tan juntitos. Pero al final las matemáticas no son tan difíciles, ¿de acuerdo? Es mecánica celeste y demás, pero probablemente satélites Starlink. No obstante, recomiendo la aplicación que comenté antes, Heavens Above, que luego subirás, ¿no, Laila? Y así, pues, para estas cosas
puede ser bastante interesante. Sí, sí, porque claro, ahora como estás comentando, es verdad que se han visto muchos satélites alineados, pero también estos enjambres o colmenas. Es claro. que no dejan de ser colmenas, no dejan de ser enjambres de satélites. Interesante todo, tanto la polémica del 5G como el tema de la observación de estos objetos voladores no identificados. Yo que creo que con todo lo que estamos hablando se puede descartar y la gente ya puede por lo menos observar el cielo desde otro punto de vista, sobre todo la gente amateur. Y bueno, me gustaría que nos dieras el punto de vista, Joel, por supuesto, del fenómeno OVNI, la ufología, desde el punto de vista astronómico y científico y desde tu experiencia. La ufología es una disciplina, ¿de acuerdo? La ufología, más que disciplina, es un campo de estudio natural, no de surgimiento natural, ¿de acuerdo? En el sentido de que, como hemos dicho antes, la astronomía empezó naciendo como una disciplina meramente técnica, no científica, ¿no? Entonces, cuando tú no abordas algo desde el punto de vista de la ciencia, es normal que surjan disciplinas que intentan dar una explicación. No tenemos más que ir a la historia de la filosofía, a la historia de las religiones, ¿no? Al final, las religiones primitivas, la filosofía, son campos del conocimiento que lo que intentaban a priori o en un principio era dar una explicación a los fenómenos cotidianos que encontrábamos en nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Toda la ufología, en mi opinión, empezó naciendo como algo necesario. Y hoy en día sigue siendo necesaria en el sentido de que, digamos, hay muchas cosas que ocurren en el cielo que no es fácil muchas veces dictaminar si se trata de esto o aquello, ¿no? Pero ojo, estoy hablando de una ufología, ufología a nivel léxico, que es UFO, ¿no? Como la banda de rock o como objeto volador no identificado, ¿no? Sí. Y logos, conocimiento de los objetos voladores no identificados. Y la verdad es que desde el punto de vista de la conciencia social o del famoso que en ramas ocultas se denomina despertar social, despertar de la conciencia y todo esto, es interesante para tomar precisamente conciencia de la enorme cantidad de objetos y de fenómenos que tienen lugar en el cielo, ¿de acuerdo? En el cielo, ya sean naturales o artificiales. Otra cosa muy diferente, y sobre lo que yo tengo una opinión bastante formada, es la parte de la ufología que hace referencia a la naturaleza extraterrestre de este tipo de objetos, ¿vale? Yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, pero desde mi punto de vista como observador, con muchos años de experiencia del cielo, como divulgador y también como lector de ufología y de temas esotéricos de pequeño, pero ese es otro tema, siempre fue muy curioso. Yo no creo que la ufología o la naturaleza de los objetos ufológicos que no tienen una explicación a priori conocida tengan una explicación artificial extraterrestre, por así decirlo. Al final, una estrella es un objeto extraterrestre. Un planeta es un objeto extraterrestre, eso es evidente. Me refiero a cosas fabricadas por civilizaciones. Ya si me preguntas si creo o no, porque aquí no hablamos de conocimiento, aquí hablamos de creencia, en la posible existencia de civilizaciones extraterrestres, por ende inteligentes, si no, no sería civilización, serían formas de vida inferiores a nivel biológico, ¿no? O más primitivas, pues yo sí creo. No lo sé, pero sí creo. Y el argumento en el que me baso es básicamente en la navaja de Occam, ¿vale? Que dice que la explicación más fácil suele ser la más real o la que suele ser, ¿no? Y lo que más fácil es de pensar, o lo más fácil de pensar, es que dadas las dimensiones del cosmos, aunque el origen de la vida requiera de ciertas condiciones especiales, es, en mi opinión, muy, muy, muy poco improbable que no se hayan dado esas condiciones para el desarrollo, surgimiento primero y desarrollo de la vida tal y como nosotros la conocemos. Incluso tal y como nosotros no la conocemos, ¿no? Ahí ya entraríamos en juego, sí. Entrarían en juego otras ramas de la ciencia, como la astrobiología y esto y lo otro. Entonces, yo sí creo, pero no creo que haya ningún objeto, por lo menos que haya entrado en contacto con la Tierra, de naturaleza artificial extraterrestre. Y eso que me consta que hay un montón de cosas muy curiosas, la famosa cueva o las famosas cuevas de Tassili en África, ¿no? En los astronautas antiguos
y un montón, los zooparts, que sonará a mucha gente de aquí, o cosas anacrónicas que se encuentran en excavaciones arqueológicas. Incluso teniendo conciencia de todo eso, yo personalmente no lo creo, pero no lo sé. Yo puedo decir puedo dar, no mi opinión, sino mi conocimiento respecto a los objetos astronómicos, cómo diferenciar unos de otros, y si eso ha aplanado o aplana el campo de la incertidumbre de algunas personas, pues me sentiré satisfecho. Sí, sí, se trata de eso realmente, porque bueno, ya creer o no creer, yo por ejemplo ya había visto objetos voladores no identificados y puedo seguir diciendo y confirmando después de hoy, aunque ya más o menos lo sabía, que no era ninguno de los objetos que hemos tratado hoy. Y se me quedará en la memoria para siempre. Es un ovni. ¿Has visto un ovni? Eran dos y estaba mi hija conmigo. Otra cosa es ya aludir o inferir imposible, porque es que no podemos demostrar ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero, en fin, ya decir, esto es de naturaleza artificial extraterrestre, o a lo mejor es o sea, tan incongruente sería afirmar eso como afirmar que es una aeronave, un prototipo de aeronave desarrollada por el ejército de los Estados Unidos. Aunque eso sea más probable a nivel científico, por lo menos, pero afirmar al 100% cualquiera de las dos opciones es absurdo, porque al final un ovni, cuando tú tienes un conocimiento y una experiencia y ves algo que no te cuadra en ninguna de las clasificaciones que tienes, o no lo puedes etiquetar como nada de eso, pues digamos que hay otra serie de fenómenos astronómicos que podemos ver en el cielo y que no tienen tanto que ver con lo que está por encima o fuera de nuestro planeta, como en la propia atmósfera, ¿de acuerdo? Son fenómenos muchas veces eléctricos y demás, pero bueno, son bastante extraños. Sí, porque además, ahora que lo has comentado, bueno, yo pienso que todo es posible. Pienso que en nuestro propio planeta todavía nos quedan cosas por descubrir, o sea, que imaginemos lo que es fuera de él, ¿no? Exactamente. Por cierto, muy buen trabajo el que hacéis los astrónomos, Joel, porque además gracias a vosotros podemos tener estos conocimientos y verlo todo desde otro punto de vista. Y bueno, sabemos que hay muchos fenómenos en el cielo y muchos objetos. ¿Qué opinas de los cielomotos que ha estado ocurriendo sobre todo en el momento que hemos estado más confinados en casa? Porque ahora como que se ha paralizado la cosa un poco, ¿no? En estos últimos días. Sé que no es de tu campo, pero ¿qué nos puedes contar acerca de los cielomotos? Bueno, digamos que cielomoto está por ahí en alguna noticia divulgativa de la NASA y demás, pero no es un término bien dicho, ¿vale? Porque al final cielomoto es como el llevar un fenómeno telúrico, un fenómeno de la Tierra, que es el seísmo, el terremoto, al cielo. No obstante, ya que has formulado la pregunta así, vamos a dejarlo como cielomoto. Un cielomoto... Pero dinos cómo se llama. ¿Estamos hablando de The Ham? Es que, bueno, The Ham es como se llama desde el punto de vista esotérico, ¿no? Muchas veces, o desde el punto... no esotérico, sino desde el punto de vista del fenómeno extraño que muchas veces sucede. A priori no es el mismo fenómeno, porque The Ham, si no recuerdo mal, digamos que es como una especie de zumbido constante en un momento indeterminado, que puede ocurrir en cualquier momento y que es oído por muchas personas simultáneas, ¿no? El cielomoto se puede describir más bien como una serie de golpes atmosféricos, ¿de acuerdo? O de sonidos que pueden ser rítmicos o arrítmicos, ¿de acuerdo? Y no son constantes en el tiempo, no son como el de Ham, que es un zumbido que dura mucho, sino que son más puntuales. Más puntuales, pueden tener cierta extensión o demás, pero quizás los dos fenómenos tengan mucho que ver. Y el cielomoto, una de las teorías para explicarlo, que es una teoría, es que son terremotos, entre comillas, producidos por el choque y la interacción entre capas de aire caliente y capas de aire frío, ¿de acuerdo? No obstante, hay teorías más plausibles desde el punto de vista científico, como por ejemplo que en estos tiempos de cuarentena haya mucho más silencio en general, o haya habido mucho más silencio, y el eco de cualquier actividad industrial, incluso estando muy muy lejos, pues digamos coja fuerza en la atmósfera. Sé que a mucha gente de nuestros oyentes esa explicación podría parecerle un poquito cogida con pinzas, pero es una de las explicaciones que más se está barajando en la comunidad científica. Otra teoría es que sea precisamente el eco del romper de las olas de mar en costas cercanas, ¿de acuerdo? Al final la atmósfera
La atmósfera es un misterio también, o sea, que está el espacio, están los océanos, pero la atmósfera es brutal, es un misterio, ¿de acuerdo? La atmósfera no deja de ser una capa material, es una capa que aunque no la veamos, sí que tiene presión, tiene masa, tiene peso, es muy compleja, ¿de acuerdo? Entonces, al final, muchas veces ocurren en ella fenómenos que no nos explicamos en el momento. Y ahí es cuando tiene que entrar en juego la mayéutica, la capacidad de razonar de qué puede ser esto o qué no puede ser antes de intentar definir pues otras cosas menos científicas, ¿no? Sí, además que nosotros aquí en el programa ya sabes que yo soy la primera que cree en todo, pero siempre hay que intentar buscar explicación en cualquier tipo de fenomenología que nos rodea. Hay que buscar explicación porque es que de eso se trata. No podemos tomárnoslo a la ligera y la gente tiene que aprender, yo la primera, porque es verdad que hay mucha gente que se molesta, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues este vídeo no es esto, sino que es un dron o es Venus, y la gente le suele molestar el que le des esa noticia, ¿no? Y hay que catalogar las cosas como son, que no significa que no crea, ¿eh? Al contrario, soy la primera, pero por eso me ha gustado tenerte aquí, ¿no? Porque las personas que estén un poco más perdidas en este tema, o incluso yo misma, que ya tenía algunos conocimientos sobre la materia, pues con todo lo que nos has aportado voy a mirar al cielo desde otro punto de vista, de otra manera. Yo pienso, Laila, que es natural buscar explicaciones, por eso en su día nació la religión, por eso después de la religión nació la filosofía, por eso después de la filosofía nació la ciencia, ¿no? Y a lo mejor nace una postciencia mucho más avanzada, porque seguramente hoy en día la ciencia no lo explica todo, ni mucho menos, pero intenta encontrar esa explicación desde un punto de vista, digamos, experimental y replicable, ¿no? Pero el gen explorador, el gen de etiquetar y explicar las cosas siempre ha estado en el ser humano, porque es que así nos sentimos más seguros. En un universo desconocido nos sentiríamos súper inseguros y a muchas personas, de hecho, les da igual en qué creer con tal de creer en algo. Es que es una necesidad prácticamente. Incluso en ciencia, yo también creo, yo a nivel personal creo en cosas. Todo el mundo cree en cosas. No estoy hablando de Dios ni estoy hablando de creer en algo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es muy importante, aunque estemos en búsqueda de la verdad, tener un sentido crítico bien desarrollado, ¿de acuerdo? Y, digamos, afianzar un poquito el camino hacia esa verdad. Luego ya veremos si esa verdad a lo mejor no es tan verdad, o es una verdad sesgada, o es un paradigma, ¿no? Dentro de un tiempo puede cambiar todo. Crítico muy afinado, exactamente. De hecho, eso mismo que has dicho antes, pues yo he visto algo raro con mi móvil. Pues nos hace ilusión, o sea, al final no hay que ser experto en nada. Es interesante tener esa curiosidad, ese sentido crítico, y si no sabes qué es algo, porque nadie sabemos sobre todo, evidentemente, pues buscar lo que hoy en día tenemos a nuestra disposición, la mayor de las enciclopedias de la historia, que es Internet. Eso sí, es una enciclopedia que necesita un sentido crítico importante, ¿no? Sí, pero creo que hay que estar abierto a todo y que nunca es tarde si la dicha es buena. Porque si estás equivocado en algo, pues adquieres ese conocimiento y ya lo sabes, ¿no? Una cosa más que conoces y puedes pues decir correctamente, porque también lo que has dicho antes es que en Internet hay mucha malinformación y también la educación que nos han dado y lo que nos han metido en la cabeza, y muchísimas veces nos dejamos guiar por eso y no nos molestamos en preguntar. Como por ejemplo lo que has comentado del meteorito, pues ¿para qué preguntar si lo tenemos claro? Pues no, ya no lo tenemos tan claro. Ya nos lo ha explicado Joel. Joel, tengo un par de preguntitas. Por supuesto. ¿Qué es lo más impactante o impresionante que has vivido o visto en todos estos años? No sé, algo que se haya quedado grabado en la memoria para siempre. Bien, te voy a decir dos cosas. Una, un objeto, ¿de acuerdo? Y otra, una experiencia. Objeto, Saturno. Saturno a través del telescopio, de un telescopio de aficionado, ver esa bola de gas con el anillo alrededor es literalmente, que no me salen las palabras, es literalmente impresionante e inolvidable, ¿de acuerdo? Y no importa cuántas veces lo vea, lo he visto cientos de veces y siempre me sorprende. La Luna también, el resto de objetos también, pero Saturno, quizá también por lo que
por lo que plantea, todos los misterios que plantea, ¿no? Desde siempre, a los astrónomos de la Edad Moderna y demás, desde que Galileo lo escudriñara por primera vez con su primitivo telescopio. Yo creo que es cuna no solo de maravillas científicas, sino también de misterio o fuente de inspiración de misterio para la poesía de muchas personas. Y en cuanto a la experiencia, precisamente una experiencia asociada a la observación de Saturno. Y resulta que una vez estábamos nosotros haciendo una observación pública desde Granada, porque los planetas se pueden ver desde las ciudades, ¿de acuerdo? Para la visualización de planetas no influye mucho la contaminación lumínica, como sí para otro tipo de objetos. Uh-huh. Y en una de estas observaciones públicas desde Granada se nos acercó una señora mayor, y nos preguntó, oye, ¿qué estáis observando? Pues nada, estamos aquí viendo la Luna y algunos planetitas. Aquella noche era visible Júpiter y Saturno. Y dice, ¿puedo ver? Pues por supuesto, señora. Se asoma al ocular, ve Saturno, se queda literalmente 1 minuto y medio mirando Saturno, enmudecida, sin decir nada. Y cuando se aleja del ocular, yo me doy cuenta de que la señora estaba temblando. Se baja las gafas y estaba llorando. Y es que lo estoy recordando y se me están poniendo los vellos de punta. Y fue en plan, es que te entiendo perfectamente, porque es que es brutal. Y por lo visto se emocionó primero por poder haber visto algo que a lo mejor, por desgracia, no podía haberlo visto en otra situación o en otro lugar, ¿de acuerdo? Y porque es que Saturno y todos los objetos, todas las maravillas que hay en el cosmos son una maravilla, a simple vista, con prismáticos, con telescopio, en fin. Una historia maravillosa, sin duda, Joel. Y hablando de la observación, ¿algún consejo que quieras dar a aquellas personas que se quieran introducir en la astronomía amateur y quieran observar, no a simple vista, sino con un telescopio o prismáticos? La astronomía es una de las pocas disciplinas científicas, por no decir la única, en la que el aficionado o la aficionada pueden hacer ciencia de verdad, pueden hacer astronomía profesional o investigación profesional. De hecho, muchos de los descubrimientos que se hacen vienen dados por astrónomos aficionados, ¿de acuerdo? Entonces, para iniciarse, evidentemente depende mucho de la edad, depende mucho de la capacidad adquisitiva, pero tenemos 2 sensores que son nuestros ojos. Yo creo que cualquiera podría permitirse incluso imprimirse gratuitamente, porque nosotros tenemos un planisferio celeste que no deja de ser un mapa de carreteras de las estrellas, ¿de acuerdo? Y así ya puedes empezar. Porque mucha gente dice, no, me compro un telescopio, muchos padres nos escriben en las vísperas de Reyes, oye, que a ver si queremos comprar a la PEC un telescopio, la PEC tiene 5 años. No, error, en general, error, si se lo compras, pues bien, ¿no? Pero error, un telescopio al final te aumenta mucho. Y te aumenta tanto que es que no vas a ver nada y no vas a saber lo que estás viendo si no conoces el cielo. Entonces, para empezar, mejor los ojos y, si es posible, unos binoculares. Entonces, consejo número 1, binoculares antes que telescopio. Unos prismáticos de 10x50, donde 10 son los aumentos y 50 es la apertura en milímetros de cada una de las lentes, ¿de acuerdo? De hecho, prismáticos así muy buenos los hay por menos de 90 euros. Entre 80 y 100 euros puedes pillarte ya unos brutales, ¿de acuerdo? Y empezar cartas celestes, descargarte el Stellarium, que está gratuito, stellarium.org en internet, que es un planetario virtual, ¿de acuerdo? Un simulador del cielo, que además es muy chulo porque puedes irte al cielo que veía Ramsés en su reinado egipcio y al cielo del futuro, puedes viajar en el tiempo, ver cómo estaba el cielo y demás, o cómo estará. Y si puedes permitir unos prismáticos. ¿Que tienes cierto conocimiento del cielo? Pues ya un telescopio. Y ahí ya sí que tendríamos que tener otro programa para hablar de telescopios, porque hay de muchos tipos, no existe el telescopio polivalente para todo, pero para empezar, ojitos, planisferio celeste y prismáticos. Sí, yo tengo aquí el planisferio y lo recomiendo. Además lo imprimí en cartulina y lo podéis descargar gratuitamente, que luego vamos a dejar el enlace también en la página de Facebook. Y bueno, sí, claro, esperemos que estés en otro programa porque, bueno, a mí se me está haciendo corto. Ha pasado ya más de 1 hora. Ah, sí, joder. Uy, lo siento.
No, para nada, al revés. Es un tema súper interesante y espero que les esté gustando mucho a nuestros oyentes. Pero bueno, no te puedes marchar sin que antes me digas una cosita, nos digas una cosita, porque me ha llamado muchísimo la atención y quiero que nos hables de Star Breath, cosmética con polvo de meteorito. Explícanos esto, por favor. Bueno, Star Breath es una idea muy loca, nacida de dos mentes enajenadas, como son la mía propia y la de mi socio, que ahora está en Polonia, y se nos ocurrió, nosotros, digamos que trabajamos en la asociación, en la Sociedad Andaluza de Astrogeología, Exostrato, la cual citaste ya al principio del programa, ¿de acuerdo? Y la astrogeología se encarga de estudiar el universo a través de restos rocosos, como son los meteoritos, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, a la hora de analizar los meteoritos para, por ejemplo, inferir o redactar una biografía del sistema solar o demás, tienes que machacarlos, tienes que procesarlos de alguna manera, ¿de acuerdo? Sí. Y siempre quedan restos. Entonces dijimos, oye, ¿y si estos restos intentamos sacar con ellos, digamos, los invertimos en un producto, lo metemos en un producto? Nosotros, si entráis en nuestra página web, que es www.exostrato.org, sí que comerciamos con meteoritos y demás. Una de las primeras ideas fue, bueno, vamos a coger este polvo de meteorito, lo metemos en un baúlcito chiquitín que se pueda colgar del cuello y la gente puede llevar polvo de estrella en su cuello. Y en aparte de eso, que lo hacemos, a mí siempre me llama mucho la atención el tema de la cosmética, ¿de acuerdo? El tema de la cosmética, sobre todo de la perfumería, por mi madre y demás, que es modista. Sí. Y dije, oye, ¿y si hacemos algo que nunca nadie ha hecho? O en ese momento creíamos que no, después confirmamos que no. Si hacemos barras de labios con polvo de meteorito, con extracto de polvo de meteorito, mejor dicho, y automáticamente se nos encendió la luz de la mirada, no necesariamente con el símbolo del dólar, pero sí con bastante ilusión, ¿no? Entonces a partir de ahí empezó a nacer un proyecto muy chulo, que es el que actualmente estamos desarrollando. Actualmente estamos en fase de prototipado y la verdad es que a mucha gente le llama mucha atención. Estuvimos hace 2 años en un congreso en Marbella, precisamente de ciencia y espiritualidad. La historia de por qué acabamos ahí es curiosa. Y es curioso el interés generado por la gente que gusta de esos temas, pero también por la gente científica, ¿no? Porque al final los meteoritos son poesía, tanto para la ciencia, el poder tocar algo que viene de fuera y que tiene más años que la propia Tierra, o puede tenerlos, como para la persona amante del esoterismo y las ciencias del misterio, ¿no? Sí. Porque es que precisamente son cosas tan viejas, tan de otro mundo y nunca mejor dicho, tan foráneas, tan extranjeras, que es en plan... Entonces de ahí surgió la idea. Entonces, estad pendientes de nuestras redes sociales y en cuanto se puedan adquirir, pues lo anunciaremos. Eso sí, se enmarcaría dentro de la sección de lujo de cosmética, porque el polvo de estrella no es barato, bueno, los meteoritos no son baratos y nosotros los tenemos que comprar o irlos a buscar, porque hacemos expediciones al Sáhara también y demás, pero bueno, en fin, que es una experiencia, desde luego. Joel, en este caso sí son meteoritos, ¿no? En este caso sí son meteoritos, evidentemente. Y aquí habla no la creencia, sino la ciencia. El laboratorio manda. Sí, de hecho tenemos prototipada incluso una sombra de ojos, color metálico, que lleva polvo lunar, polvo de meteorito lunar. ¡Guau! Increíble. Eso sí que eso ya son palabras mayores también, ¿no? Dar a tu mirada un brillo satinado lunar siempre es curioso. Sí, como he dicho antes, es todo maravilloso y muy interesante, Joel. Cuéntales a nuestros oyentes, antes de irnos, pues si quieren formar parte de la Sociedad Andaluza de Astrogeología, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues pueden entrar en nuestra página web, que es www.exostrato.org, ¿de acuerdo? Y hay muchas formas de colaborar con nosotros. Se puede colaborar haciéndose socio o socia, ¿de acuerdo? Que tiene una serie de ventajas. Y se puede colaborar participando en nuestras actividades. Organizamos actividades divulgativas, tanto gratuitas, que son las que más, como, digamos, de pago. Pero las de pago no son nada caras y la mayoría de los beneficios adquiridos
en este tipo de actividades son reinvertidas en proyectos de investigación, ¿de acuerdo? Proyectos de investigación de nuestro campo, que es la astrogeología, meteoritos y demás, y en proyectos tanto de divulgación como de formación, comprar nuevos telescopios para que una señora llore cuando vea Saturno y este tipo de cosas. Si quieres mandar un saludo a tus compañeros, Joel, que lo has comentado al principio. Pues sí, dar las gracias por acompañarme a los compis con los que abrí Exostrato en su día, que son Adrián Vilchez Luna, cordobés, y Emilio David Rodríguez Amigo, que es de Almería, ¿de acuerdo? Y que, por cierto, es también con quien estoy llevando a cabo el proyecto de Star Breath, Cosmic Beauty Cosmetics. Y dar un saludo a todos los seguidores y todas las seguidoras de Exostrato que desde el principio nos han apoyado. Incluso cuando tuvimos la loca, entre comillas, idea de dar la palabra y dar el valor a una ciencia que en España es bastante poco conocida como la astrogeología. Muchísimas gracias por la invitación, Laila, y muchísimas gracias al equipo de la Séptima Puerta. Espero volver a colaborar con vosotros. Cuando quieras, aquí tienes tu casa, nosotros encantados. Y bueno, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, escuchándonos y apoyarnos. Espero que hayáis disfrutado tanto o más que yo. Y hasta la semana que viene. Muy buenas noches y un abrazo muy grande. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.